La cuarta clase de la capacitación en conciencia postural. En esta ocasión vamos a hablar sobre biomecánica de la respiración, un tema de suma importancia para poder abordar este trabajo postural, en donde vamos a utilizar a la respiración como un componente fundamental en este trabajo. Vamos a empezar diciendo qué es la respiración. La respiración es una función biológica de los seres vivos que se basa fundamentalmente en un intercambio gaseoso en nuestro organismo, mediante la entrada de un gas y la salida del mismo, pero modificado. ¿Por qué decimos esto? Es porque el gas que nosotros inhalamos es el oxígeno, lo modificamos en nuestro organismo porque sabemos que cumple diversas funciones para el funcionamiento general en el organismo y sale después como dióxido de carbono. La palabra respiración deriva del latín respirare, compuesta por el prefijo re, que indica repetición, y el verbo expirare, que significa soplar. Entonces, respirar vendría a ser algo como soplar y resoplar. Y vamos a empezar ahora con una parte anatómica para poder entender esta función biomecánica. El componente más importante de la respiración es el diafragma respiratorio. Y decimos, cabe aclarar que es un diafragma respiratorio porque en el cuerpo contamos con otros diafragmas, pero el más importante o el más reconocido en realidad es el diafragma respiratorio. Este va a ser nuestro músculo principal en este proceso respiratorio. El diafragma es un músculo circular abovedado. Tiene una característica que hace una división entre la cavidad torácica con la cavidad abdominal. Es el que permite el intercambio gaseoso y la movilidad de las vísceras, manteniéndolas suspendidas, móviles, libres y en su correcto emplazamiento. Junto con el movimiento del diafragma en las diferentes fases respiratorias, hay un acompañamiento de distintas actividades que tienen tanto los pulmones como las vísceras de la cavidad abdominal. El diafragma es el músculo de la respiración por excelencia, por eso decimos que es el protagonista de esta presentación. Su inervación está a cargo del nervio frénico, originado en la zona cervical. Este nervio es el que controla el diafragma y rige todos los movimientos para que pueda producirse correctamente el proceso respiratorio. El nervio frénico es un músculo bilateral, o sea, nace en la base del cráneo, pero se extiende una rama hacia cada lado del cuerpo. Surgen desde la médula espinal y recorre la zona del cuello y del tórax hasta llegar a tomar contacto con el diafragma, que es el músculo más importante, dijimos, en el proceso de la respiración. Para todo este proceso tenemos lo que llamamos centro frénico. El centro frénico es una importante zona central aponeurótica en forma de trébol. Aquí vemos en la imagen la formita que tiene como estas tres hojas de un trébol, donde se inserta el conjunto facial que lo une y lo suspende al cráneo y a la zona cervical. Todo este complejo está suspendido desde el cráneo y la zona cervical. El diafragma, esa suspensión que tiene, se genera a través de unos ligamentos que lo conectan a las fascias torácicas y del corazón. La zona dorsal alta, cervicales, media, las zonas cervicales medias, la mandíbula y el suelo de la boca, además de la base del cráneo. Ahí podemos entender un poco por qué es tan importante esta conexión corporal con el diafragma y por qué es tan importante entender el proceso respiratorio, que además de una función vital, tiene otros componentes posturales. Acá tenemos todo el complejo que hace al trabajo del diafragma.
En esta imagen tenemos toda la anatomía que nos ayuda a entender la biomecánica. Tenemos por un lado el centro frénico tendinoso. Tenemos por acá las fibras musculares, porque sabemos que el diafragma es un músculo, por lo tanto está compuesto de una serie de fibras musculares. Tenemos por un lado el pilar izquierdo, el pilar derecho, el hiato aórtico, que es, este hiato aórtico es un orificio por donde la arteria aorta atraviesa el diafragma para seguir su conexión con el resto del cuerpo. Y tenemos por otro lado el otro orificio corporal, que es el hiato esofágico. También el hiato es un orificio por donde pasa el esófago para atravesar al diafragma y seguir su comunicación con el resto del sistema digestivo. Tenemos en conexión con el diafragma otro elemento muy importante que manifiesta la relevancia del diafragma con la postura, es la porción del músculo psoas, o sea, la conexión que tiene el diafragma con el músculo psoas. Y por último, y no menos importante, también de relevancia postural, la porción del músculo cuadrado lumbar. También podemos decir que consta de las siguientes partes. Tiene una porción anterior o porción external, que es la comunicación con el esternón. Y esta conexión con el esternón es porque se inserta en la cara posterior, o sea, en la parte de atrás del apéndice sifoides, este piquito del esternón. Tenemos la porción costal que genera una inserción en las costillas de la séptima a la 12. Y la porción lumbar se insertan las 3 primeras vértebras lumbares y tienen una relación íntima, como habíamos dicho antes, con el músculo psoas y el cuadrado lumbar. Esto es lo que hace que tenga esta relación tan fundamental para el desempeño del diafragma como un componente importante de la postura. Todas estas fibras musculares forman dos cúpulas unidas por el centro frénico. Hay importantes estructuras que lo atraviesan, como habíamos mencionado anteriormente. Por eso tenemos estos hiatos. Tenemos, a través del diafragma pasan el esófago, la aorta abdominal, la vena cava inferior, los nervios simpáticos. Esto lo vamos a entender a mayor profundidad más adelante cuando veamos la conexión de la respiración para activación de todo nuestro sistema simpático, específicamente por su comando más importante, que es el nervio vago. También lo atraviesan al diafragma algunas vías del sistema linfático y, por supuesto, el nervio vago. Bien, vamos a ver un poco, ya meternos de lleno con la función de la respiración. De respirar, casi todos respiramos de manera inconsciente. Muy pocas veces nos detenemos y nos tomamos el trabajo de pensar cómo estamos respirando, para qué estamos respirando o qué otras cosas pueden pasar en nuestro cuerpo a través de esta mecánica respiratoria. No nos ponemos a pensar tampoco si estamos respirando correctamente, pero lo real es que si en algún momento de nuestra vida la oxigenación falla, la salud se resiente. Por eso es tan importante entender la importancia de la respiración en la salud general y entender algunos procesos que podemos a través de la respiración generar corporalmente para mejorar nuestra salud, nuestra funcionalidad y, si se quiere, también nuestra actividad física y deportiva. Decimos que la respiración es estratégica al momento de realizar un movimiento y por lo general tiende a facilitar ese movimiento si hacemos una respiración de manera correcta.
Por eso también decimos que es una de las claves principales en el movimiento. Muchos de los ejercicios que proponemos demandan esta mecánica respiratoria y porque generalmente son coordinados con el movimiento. Es decir, en las distintas fases de la respiración hacemos que tenga una relación directa con el movimiento que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, hay una coordinación de la fase respiratoria con una instancia del movimiento y la otra fase respiratoria con otra instancia del movimiento. Entonces, de esa manera es como vamos trabajando esta relación de la postura con la respiración. Los beneficios de aprender esta mecánica respiratoria y respirar correctamente es que ayuda a controlar los movimientos. Por eso decimos que cada fase respiratoria tiene que tener una relación íntima con determinada instancia del movimiento. Por ejemplo, una fase de la respiración facilita la estabilización de la columna vertebral para que el trabajo global de las extremidades se genere con mayor libertad. Si yo logro esta estabilización del tronco, puedo mover con mayor libertad mis extremidades, como es el caso de este ejemplo. Esta postura de una alta demanda de equilibrio puede ser lograda gracias a la respiración del core a través de la aplicación adecuada de esta dinámica respiratoria. Cada movimiento que realizamos debe coordinarse con una respiración específica y además, según cada tipo de ejercicio, pero además ese mismo ejercicio tiene que tener esta respiración coordinada en sus fases. En una instancia del movimiento se va a hacer específicamente en la fase de inspiración y en otra instancia del movimiento va a ser hecha específicamente en la fase de inhalación. Esto nos va a dar una coordinación más adecuada, no solo del movimiento en sí mismo, sino de la estabilidad corporal que necesitamos para poder hacer efectivamente el movimiento, sobre todo en cuestiones de soporte corporal para la libertad de movimiento y de acción de los miembros, tanto inferiores como superiores. Sobre todo porque la fase exhalatoria es la que nos permite una activación de la musculatura profunda abdominal que vamos a abordar una pequeña parte ahora y en la próxima clase vamos a profundizar por qué respiramos como respiramos y qué proceso tiene que cumplir esta mecánica respiratoria para que logremos entender y activar correctamente la musculatura abdominal profunda. Vamos a ver los tipos de respiración. Existen varios tipos de respiración. Estos tipos de respiración lo conocen quienes están trabajando en áreas corporales que demanden la respiración, como por ejemplo en las áreas de artes marciales, en las áreas del método Pilates y en áreas que no tienen una relación directa con el ejercicio, que es el área de música. La gente que toca instrumentos de viento o que practica el canto también tiene que tener un tipo de respiración que es adecuada y específica para el tipo de actividad que está desarrollando. Decimos que existen estos tipos de distintos tipos de respiración, pero es fundamentalmente el diafragma el encargado de realizar sea cual sea el tipo de respiración que llevemos a cabo. El uso del diafragma incrementa el espacio vertical del tórax, forzando la inhalación debido al cambio de presiones internas. Esto es lo que está asociado a la estabilidad del tronco. Entonces, el diafragma sube y baja. Eso hace que el espacio en la verticalidad del tórax aumente o se reduzca.
y que también, a su vez, cambie la presión intraabdominal. Y eso es lo que ayuda a estabilizar el tronco. Por eso necesitamos tener esta correcta sinergia de activación en determinado movimiento o en determinado momento de ese movimiento. La mecánica de la respiración. En la inspiración se facilita la articulación de la columna vertebral hacia la extensión. Nosotros inspiramos y podemos imaginar que nos están levantando de algún tensor en la tapa del cráneo y vamos despegando vértebra a vértebra nuestra columna vertebral. Eso ocurre en la fase de inspiración. La expiración, por el contrario, facilita la articulación de la columna hacia la flexión. En la exhalación, cuando nosotros enseñamos a tomar conciencia, porque dijimos que de respirar respiramos todos, pero a tomar conciencia de lo que sucede en nuestro cuerpo en cada fase respiratoria, podemos exagerar este movimiento, exagerar la creciente elevación del tronco en la fase de inspiración y en la expiración o exhalación generar un hundimiento, un encogimiento con lo que podemos eh, generar esta acción de como si fuese que exprimimos nuestros pulmones para que nos ayude a soltar todo el aire y la expiración o exhalación sea completa. El correcto de este mecanismo, eh, o este mecanismo que se ha usado correctamente en los diferentes ejercicios que vamos proponiendo, ayuda a trabajar la postura y aprender esto nos proporciona seguridad y por supuesto que previene lesiones, porque decimos que tenemos todo el proceso de crecimiento y despegue vertebral para alargar y descomprimir toda la tensión que le ponemos a nuestra columna, pero también tenemos este proceso de estabilización corporal para que el resto del cuerpo funcione con mayor libertad y no por hacer algún movimiento un poco fuerte, se desequilibre el cuerpo y me genere algún tipo eh, de movimiento en falso que me genere una lesión. Vamos a hablar un poco de la mecánica inspiratoria. Durante la inhalación, las costillas se abren hacia afuera y hacia arriba. La columna vertebral, habíamos dicho que tiende a la extensión. Con eso logramos esta expansión del tórax y que los pulmones puedan ser llenados al máximo. Esta es la mecánica inspiratoria. Esto es lo que logramos en la inspiración. Por supuesto que en la inspiración el diafragma desciende para darle la mayor capacidad de expansión pulmonar eh, a los pulmones, generando un poco este espacio para lograr eso. La mecánica expiratoria es la acción de exhalar. La exhalación facilita la contracción abdominal, ya que anatómicamente produce un encogimiento a nivel de la caja torácica hacia adentro y hacia abajo. Esta es la mecánica expiratoria normal. Esto es un proceso natural, podríamos decir, del cuerpo y nosotros lo podemos ir modificando un poquito con el entrenamiento de esta mecánica respiratoria, tanto inspiratoria como expiratoria. Al exhalar, el diafragma se eleva, generando un empuje de los abdominales hacia adentro, produciendo esta estabilización del centro con la consecuente protección lumbar. Ya les había mencionado en clases anteriores que lo más eficiente a nivel postural es el equilibrio entre la acción de la musculatura anterior y la musculatura posterior. Tener una buena mecánica respiratoria, tener esta conciencia
de que con la exhalación generamos una activación de la musculatura abdominal profunda, nos ayuda a lograr una mayor eficiencia conscientemente de esta estabilización. Por supuesto que al tener contraída la faja lumboabdominal, preferentemente en su pared anterior, estabilizamos y generamos esta tensión corporal para que nuestro tronco esté fuerte y eh, 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 beneficiamos, acentuamos el proceso lumbar protector. Esta mecánica respiratoria, es decir, lo que hace el cuerpo espontáneamente al inspirar y las acciones sinérgicas al expirar, son antagónicas. ¿Qué significa? La acción antagónico-sinérgica es indispensable para la eficacia del diafragma. Los músculos abdominales se contraen mientras que el diafragma se relaja en la expiración. Que sea antagónico-sinérgica significa que no tengo que estar pensando qué hacer en cada momento. Naturalmente, al inspirar, el diafragma desciende para darles espacio a la cavidad torácica de expansión pulmonar, y al exhalar el diafragma sube, con lo que me genera ese empuje de los pulmones y me favorece la expulsión de aire al tiempo que se activa la musculatura abdominal. Entonces hacen exactamente los movimientos contrarios, por eso es antagónico-sinérgica, pero perfectamente coordinados entre sí, sea la fase inspiratoria o sea la fase exhalatoria. Perfectamente balancean sus acciones contrarias en cada fase, por eso decimos que es antagónico-sinérgica, contraria y coordinada perfectamente. Cuando hablamos del momento de aplicación de cada fase respiratoria, decimos que en la expiración eh, los ejercicios que se ven favorecidos son los ejercicios de flexión del tronco. Ayudamos a activar el centro y enseñamos a usar la musculatura abdominal. Entonces, para potenciar la mecánica expiratoria, podemos usar este tipo de ejercicios para generar una mayor conciencia. Esos van a ser los ejercicios con los que con mayor naturalidad vamos a favorecer a esta expiración y activación central. Entonces, a la hora de elegir un ejercicio para enseñar el correcto momento de aplicación, podemos elegir estos que trabajan en encogimiento, como ser movimientos de inclinación anterior o de activación abdominal. La expiración durante el movimiento permite lograr una mayor estabilidad lumbopélvica, por eso hablábamos de esta faja lumboabdominal. Esto se produce por activación del transverso del abdomen. En el momento más duro del ejercicio, con una exhalación profunda o completa, vamos a tener una mayor activación del transverso del abdomen, con lo que vamos a lograr esta tensión a nivel de la faja lumboabdominal. A modo de conclusión, podemos decir que para hacer un proceso cíclico de este momento, de este movimiento y su coordinación con la respiración, decimos que inspiramos en el momento previo a la ejecución inicial del movimiento y expiramos en el momento de máxima aplicación de la fuerza. ¿Cómo podemos traducir esto al movimiento en sí mismo? Vamos a tomar como ejemplo estos dos ejercicios que estamos viendo. En realidad, este ejercicio y este ejercicio. Vamos a hacer de cuenta que tenemos que pasar de esta postura de carpa, vamos a pasar
a la postura de la plancha. Sabemos que la plancha facial tiene un gran componente de fuerza a nivel del core o al nivel de la faja lumboabdominal. Entonces, en estadios iniciales vamos a empezar con esta postura de carpa. Una vez armada la postura de la carpa, vamos a inspirar profundamente generando este alargamiento. Podemos tener un pequeño empuje de las manos contra el suelo, un empuje de talones hacia abajo y una proyección del coxis en la línea de continuidad de la columna, o sea, en diagonal contraria, en diagonal arriba, contraria al empuje de las manos. En esa instancia vamos a generar una inspiración profunda. Vamos a empezar a exhalar antes de desarmar esta postura y vamos a continuar la exhalación a medida que vamos pasando a la posición de la plancha. Una vez llegada a la posición de la plancha, ya se supone que tendríamos que haber exhalado por completo. Esa exhalación completa es lo que me va a generar esta activación del transverso abdominal. Y la activación del transverso abdominal, que también tiene su sinergia diafragmática y el periné, va a lograr en conjunto activar toda la faja lumboabdominal o core. Para volver, vamos a ir inspirando lentamente para volver a armar la carpa. Terminada la inspiración, vamos a empezar a exhalar y progresivamente vamos a tener otra vez el pasaje a la plancha a la cual vamos a llegar nuevamente al final de la exhalación, con una exhalación completa y de esa manera vamos a lograr esta activación profunda. Ese sería el proceso respiratorio que acompaña el pasaje de una carpa a la plancha y en donde podremos sostener eficientemente este trabajo de plancha que sabemos que tiene una gran demanda de la faja lumboabdominal. Si hacemos este proceso de manera correcta, vamos a poder lograr una mayor eficiencia en el trabajo de la postura de plancha, que es nuestra postura final. Entonces, inspiramos en el momento previo a la ejecución inicial, expiramos en el proceso de paso al momento de máxima aplicación de la fuerza. Cuando hemos llegado al proceso, a la postura final o el punto de máxima aplicación de la fuerza, ya debemos haber exhalado por completo. Y bien, para desarrollar un ritmo respiratorio y que esto se transforme en cíclico, inspiramos en la fase de recobro del movimiento para poder volver a expirar en el momento de que se inicia el movimiento hacia la fuerza y lograr la exhalación completa en el momento de mayor fuerza. Entonces, esto es el ritmo respiratorio. ¿Cuál es la fase de recobro? En el ejemplo mencionado, el momento de volver a armar esta carpa. Esa sería la fase de recobro. Ese es el momento de menor instancia de fuerza del cuerpo, de menor demanda de fuerza corporal. Esa sería la fase de recobro, como si fuese la instancia de descanso y la instancia de fuerza. La fase de recobro es el momento en que tomo impulso para volver a hacer la fuerza. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que nunca sostendremos la respiración.
al ejecutar ningún tipo de movimiento, ni generaremos el efecto Valsalva. El efecto Valsalva es este efecto que generamos normalmente voluntariamente cuando tenemos un cambio de presión corporal debido a la altura o debido a la inmersión acuática, que se nos tapan los oídos, tenemos algunas sensaciones medio extrañas y a veces un tanto desagradables. Entonces tapamos boca, tapamos nariz y soplamos internamente sin expulsar el aire para descomprimir la presión que se generó en nuestra cabeza, en nuestros oídos específicamente, que es donde más se siente. Este efecto Valsalva, que no se hace con regularidad, sino en situaciones específicas, contribuye al aumento de la presión sanguínea. Entonces, hacer ejercicios en donde tengamos que sostener la respiración también generan un aumento de la presión sanguínea, con lo que acotamos al margen que estarían sobre todo contraindicados en personas que sufren de hipertensión. Por eso, volviendo un poquito atrás y trabajando este mecanismo de acción de pasaje que hemos tomado como ejemplo de carpa a plancha, vamos a hacer el ciclo que mencionamos acá, el ritmo respiratorio, de manera cíclica, lo vamos a desarrollar con cierta continuidad. Por lo que podemos decir que hay un trabajo que lo vamos a entender un poco mejor en la clase de biomecánica postural, donde analizamos un poquito más en profundidad la acción sinérgica de la activación del transverso abdominal, y vamos a comprender el por qué o el cómo podemos desarrollar este proceso e incluso llegar a sostener una postura de plancha respirando. No vamos a decir normalmente porque es con una técnica específica, pero sin generar esta apnea respiratoria. Entonces, eh, poder sostener y dejar, aunque sea levemente activado el transverso abdominal, que es el único músculo que se activa solamente mediante la mecánica respiratoria, pero podemos dejarlo, aunque sea levemente activado, con este proceso de aprendizaje y nos va a permitir sostener determinado tiempo esta plancha sin que colapse nuestra zona lumbar, que es la que estaría haciendo fuerza de manera secundaria y se llevaría toda la carga en el caso de que claudique nuestra musculatura abdominal por no activarla correctamente con esta respiración. Si manejamos este proceso cíclico correctamente, esta musculatura y sobre todo esta sinergia coordinada correctamente en cada instancia respiratoria se van a producir de manera un poco más natural. Pero todo esto también lo podemos aplicar. Yo elegí este ejercicio porque es uno de los más complejos y todo el mundo quiere hacer planchas, pero a veces les cuesta hacerlas y no saben bien por qué. Por eso elegí este ejercicio como ejemplo, pero lo real es que esta misma mecánica podemos aplicarla en todo tipo de ejercicio que demande una fuerza corporal y sobre todo una acción de soporte del core o de estabilización central. Entonces, eh, decimos que no sostener la respiración, sino darle una mecánica dinámica, inspiración, exhalación, inspiración, fase de recobro, exhalación en la fase inicial, exhalación completa al llegar al máximo momento de instancia de fuerza. Y no generar tampoco el efecto Valsalva, que a veces se produce inconscientemente cuando estamos sosteniendo tanto la respiración que
termina como saliendo natural o intentando salir naturalmente el aire, pero al tener cerradas las vías respiratorias, genera espontáneamente este efecto Valsalva. Podemos tomar otro ejemplo de esta mecánica respiratoria, que es inspirar en cualquier movimiento que voy a hacer, inspirar justo en el momento previo a hacer la fuerza, empezar a exhalar. Al activar el movimiento, vamos a hacer de cuenta que quiero hacer un ejercicio para bíceps, activo mi musculatura abdominal para que el tronco me sostenga y me va a permitir incluso aumentar un poquito la carga que puedo soportar en este trabajo de bíceps porque estoy teniendo estabilizado el resto del cuerpo y estoy disociando, si se quiere, si se pudiera decirlo de esa manera, y aplicando un poco más de precisión en la activación específica del movimiento que quiero hacer. Y de esta manera, con cualquier otra demanda de activación muscular en relación directa con la respiración, aumentando la eficiencia del trabajo corporal. Bien, hasta acá hemos abordado el trabajo de biomecánica respiratoria, en donde hemos hecho un pequeño análisis un poco anatómico y bastante biomecánico, funcional, para determinar la importancia de una buena mecánica respiratoria y la aplicación correcta en cada fase del movimiento y con ello hacer una mejora en nuestra postura. En la próxima clase, en la de biomecánica postural, vamos a terminar de entender este proceso porque vamos a entender un poco mejor todo el proceso de activación abdominal, entendiendo también desde la parte anatómica hasta la funcional y poder llevar a cabo con mayor eficiencia este proceso y descomprimir también algunas tensiones corporales por medio de las fases respiratorias. Muchas gracias, nos vemos en un próximo encuentro.